Hola, en este vídeo os voy a enseñar a hacer árboles muy simplificados, la forma más básica. Empiezo haciendo unas muestras con distintos tonos de verde y de marrón. Son mezclas que hago a partir de un verde intermedio al que voy añadiendo amarillo, como en este caso. En este otro paleta tengo un verde un poquito neutro, como si dijéramos el verde original. En esta otra tengo verde un poquito más oscuro. Como veis, voy probando aquí primero todos los verdes para saber más o menos dónde va cada uno. Este es un verde más azulado y luego tengo un verde ya muy oscuro que he mezclado con un poquito de negro y de violeta para que me dé las sombras. En esta otra fila de abajo voy a hacer varios tonos de marrón, un poquito más amarillento, un poquito más rojizo, un poquito más neutro, más oscuro que tengo aquí, y ya otro muy oscuro mezclado también con negro y con violeta, que es este de aquí. Estos colores conviene que los hagáis con tiempo, con antelación y que tengáis suficiente cantidad y variedad de colores. Empezamos entonces con la hoja en blanco, la he dividido en 10 partes para hacer los 10 árboles. Y la idea es hacer la silueta del árbol lo más rápido y lo más simple posible, de forma que se reconozca. Son árboles que son muy característicos, se identifican bien por su silueta, entonces pueden hacer con 2 o 3 trazos de lápiz, se saca básicamente el árbol. Y luego es importante que el color que se le dé que sea el correspondiente. En el caso del ciprés, que va a ser este primer árbol, voy a hacerlo con un color verde muy oscuro mezclado con negro y un poco de violeta para que sea un color casi negro, pero que sea una tonalidad de verde. Luego le voy a dar el tronco en un color marrón pero un poquito azulado para que sea un poco grisáceo, y ya le doy luego un poquito de césped por debajo para darle un poco de variedad del color. Con esto ya prácticamente quedaría hecho el árbol. Como veis, no me he complicado mucho, es simplemente sacar la forma principal, la silueta, digamos, y darle el color correspondiente. Paso ahora a un segundo árbol que es incluso más fácil y más reconocible que este primero. Es un árbol que tiene un tronco muy vertical y bastante uniforme, y luego arriba tiene un penacho de hojas que van radiales, y es una palmera. Esta palmera, básicamente a lápiz, yo lo que hago es el tronco, más o menos del grosor que tiene, con sus irregularidades, pero básicamente vertical. Y luego arriba varias hojas, en este caso pocas, que van de forma radial y que van siguiendo un poquito también la fuerza de la gravedad. Quiere decir que las que están abajo están ya más caídas hacia abajo, las que están arriba están un poquito más erguidas, más verticales, aunque se inclinan un poquito hacia abajo siempre a la punta por la fuerza de la gravedad. El tronco lo hago a rayas horizontales, como a bandas. Hago una primera capa así clarita y luego lo puedo oscurecer por un lateral o así, si depende de dónde venga la sombra. Pero básicamente la idea es hacerlo a bandas horizontales cortitas y dejando algún espacio en medio para dar esa sensación de que el tronco tiene como anillos, como bandas que van dividiendo el tronco. En las palmeras, como habéis visto, la parte de arriba de las palmas, lo que he hecho es darle un color muy claro, muy amarillo en el centro, en el eje central de cada una de las palmas, y ahora con un color verde muy oscuro, casi negro,
y con un pincel muy finito voy dando algunas de las pequeñas hojas de las palmas, de estas hojas puntiagudas que asoman y que le dan un poco la silueta característica a la palmera. Pero la idea es no hacerlo de forma aleatoria, caótica por toda la palmera, sino ir siguiendo un poco el orden de cada palma. O sea, se empieza por las palmas radiales, que son 5 o 6 que salen del corazón de la palmera, y luego cada una de esas palmas le doy sus hojitas pequeñitas, puntiagudas, lo más fina posible, o sea, con el pincel más fino que tengáis, y con la idea de que quede muy en punta y muy marcada, y que se funda ese verde oscuro con el verde claro que había dado al principio. Y con esto básicamente tendríamos ya lo que es una palmera. Ahora vamos con un tercer árbol que también es muy característico, tiene un tronco un poquito menos recto, es un tronco bastante curvado, se retuerce un poquito y las hojas más finas las tiene todas como un penacho arriba. Y luego ya toda la copa del árbol es muy horizontal, es como una copa y está arriba del todo. Es un pino mediterráneo y entonces voy a empezar a darle el color con un marrón clarito, un poquito azulado. Las hojas, todo el tronco grande y las ramas más pequeñitas que están, como os he dicho, arriba del todo. Hay muchas ramas y muy horizontales. Salen como, no hay ramas muy verticales hacia arriba, sino son ramas ya muy pequeñitas que se ramifican mucho, pero en horizontal. Luego en la copa le doy un color verde un poquito neutro, tirando azul o con un poco de marrón, que acabe en punta porque las hojas de los pinos son como agujas finitas, entonces hacen como un acabado así en punta en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene mucha sombra, con lo cual le doy un color más oscuro en la base de la copa y en la parte de arriba intento que quede lo más puntiagudo posible todo, que no quede liso la parte de arriba, sino que quede como con agujitas que salen por ahí en medio. Luego ya con un rotulador, como veis, estoy haciendo un poco la rugosidad que tiene el tronco del pino, que tiene en la parte de sombra por lo menos, tiene la corteza muy cuarteada, muy dividida y eso se puede imitar bastante bien haciendo trazos verticales de rotulador en la corteza. Me pongo ya ahora con el cuarto árbol. Es un árbol muy diferente que tiene un tronco más bajito, el árbol en general es bastante más bajo y tiene sobre todo una característica que son esas ramas que caen muy verticales. Es un sauce llorón, se caracteriza sobre todo por estas ramas que surgen al principio de una forma redondeada, pero luego caen verticalmente hacia abajo como unas bandas que estuvieran colgando del árbol. Entonces aquí lo importante es, aparte del tronco que se ve un poquito por abajo, pero luego ya se pierde, es hacer un poco la forma redondeada que tiene por encima, que es como que las ramas se curvan y luego ya en la parte de abajo son totalmente verticales, muy largas y llegan casi al suelo. Esto al principio lo hacéis con un color verde muy clarito, que luego podéis ir intensificando con otros tonos más pequeños, más finitos de un color oscuro para darle un poquito de volumen y que no parezca una masa, sino que se vea que hay muchas tiras de hojas cayendo, pero lo principal es sobre todo que la parte de arriba quede muy redondeada, como en varias cúpulas, y la de abajo quede todo como unas bandas verticales cayendo casi hasta el suelo. Empiezo ahora el quinto árbol, que es un árbol muy vertical, es un árbol parecido al ciprés, que es muy vertical, pero no tiene la forma esa de pincel del ciprés, sino que
sigue siendo vertical, pero las hojas están un poquito más distribuidas, hay mucho espacio entre las hojas, es un álamo. Y aquí lo fundamental es que las hojas dejan mucho espacio blanco entre ellas, hay mucho espacio a través del cual se ve el tronco. El tronco es de un color gris clarito que tiene la mayoría de las veces unas bandas blancas y negras que le dan su característica al árbol, y sobre todo las hojas son muy pálidas, tienen un revés que es prácticamente gris, el anverso es más un verde más amarillento, pero el reverso es prácticamente gris, entonces tenéis que dar un poquito de variedad de hojas muy pálidas, muy grisáceas, y algunas otras muy claritas, y sobre todo marcar bien unas bandas horizontales en el tronco para que se reconozca bien el árbol. La idea es con el mínimo dibujo posible dar la idea de cómo es el árbol, tanto por su forma como por su color, como por la distribución de las hojas y la forma del tronco. Entonces con eso ya prácticamente tendríamos el álamo acabado. Pasamos ahora a otro árbol muy distinto. Es un árbol muy pequeñito, casi tirando a arbusto, y la característica fundamental es que tiene un tronco muy retorcido y bastante ancho. Un tronco con mucho relieve y muy retorcido. Es un olivo, y la característica principal, además de este tronco tan retorcido, es que la copa del árbol es muy ancha y muy baja y muy irregular. También hay mucho blanco por medio de la copa, y eso lo vamos a representar dejando un poquito de espacio blanco por entre las hojas. Empezó el tronco con una capa gris porque el color del tronco es más o menos así grisáceo tirando a azulado. Entonces voy a empezar con una capa de gris así clarito, y luego ya le daré en un tono muy oscuro para que haya mucho contraste, le daré unas sombras que marquen el relieve que tiene el tronco, y sobre todo que se vea que es muy retorcido, que no es para nada recto. La parte de arriba de las hojas la doy con un verde azulado muy aguado para que quede muy pálido, muy pálido. Y una vez que doy el fondo de toda la copa del árbol, ya la voy oscureciendo con ese mismo tono un poquito más concentrado para que se vea un poco el volumen. Y podéis hacer unos cuantos trazos bastante alargados, porque las hojas del olivo son bastante alargadas, entonces la impresión que da siempre es que tiene como hojas muy alargadas, como lancitas así pequeñas, que le dan característica de la copa del olivo. Ahora, como veis, estoy ya poniendo esas sombras que conviene que sean un poquito en seco para que se marquen bien y que se reconozca bien el contraste y la forma del tronco. Empiezo ahora con otro árbol que no es originario de España, viene de Sudamérica, es la araucaria, y tiene una forma muy característica, parecida al abeto, al árbol de Navidad típico, pero con las hojas forman una especie de candelabro que va subiendo. Si veis alguna de perfil, así en silueta, las hojas son como triángulos invertidos que apuntan hacia abajo, y forman como varios pisos en el árbol, cada uno de ellos con forma triangular, y cada uno va disminuyendo conforme vamos hacia la parte superior del árbol. Entonces la idea es hacer un tronco muy vertical y fino que se ve a través de las hojas, y luego hacer todos estos pisos de las hojas en forma de triángulos invertidos, que podemos empezar haciéndolo en un verde claro, tiene un verde bastante brillante las hojas, y luego darle alguna sombra con un verde un poquito más oscuro, de forma que al final la idea, la silueta general del árbol sea como
gran triángulo, pero formado de pisos de triángulos invertidos. La parte superior de cada piso de eso es muy horizontal y la parte inferior ya es más, acaba más en pico cuando llega al tronco. Ahora voy con otro que seguro que conocéis y que incluso habréis dibujado varias veces. Tarjeta de felicitación navideña. Es el típico abeto o árbol de Navidad, que es muy fácil porque básicamente un triángulo muy vertical y las ramas inferiores llegan casi hasta el suelo. Entonces pintáis simplemente un poquito de tronco que se va a ver entre las ramas y luego marcáis primero a lápiz un triángulo para no saliros de esa forma y luego vais haciendo ramas que son curvadas, ligeramente curvadas y que van disminuyendo conforme suben. Una vez que ya tenéis hecho esta base, vais haciendo un poquito las terminaciones hacia arriba de las ramas. Veis que voy dando aquí con el pincel hacia arriba para que las ramas acaben así un poco en punta y mirando hacia arriba. Y luego ya relleno un poquito más el interior para que no quede tan vacío, que se siga viendo un poquito del tronco, pero que no quede totalmente uniforme. Ahora ya voy con otro árbol que es de copa un poquito más redonda, un poquito más tradicional, digamos, porque tiene un tronco bastante grueso y luego tiene unas hojas y ramificaciones que dejan ver bastante, se transparentan bastante, dejan ver un poquito el fondo, entonces es un plátano de sombra. Voy a empezar haciendo el tronco en un color crema así marfil muy clarito, que es el color que tiene de fondo la corteza, y luego este árbol tiene una característica que tiene trozos de corteza más oscuros, así como en escamas, como en manchas por todo el tronco, que eso lo daré luego cuando vaya secando la primera capa que le he dado al tronco. Y toda la vegetación, todo el follaje de la copa, empiezo con un color muy claro, en tono general más o menos del árbol es un verde bastante amarillento, entonces empiezo con un verde clarito amarillento que luego voy reforzando un poquito, sombreando con un color un poco más oscuro, pero sin llegar a ser un color muy oscuro como el del ciprés ni el abeto. Es simplemente ir dándole cada vez puntos más pequeñitos de colores oscuros para que se cree un poquito de sombra, pero que no sea una sombra muy oscura tampoco. Otra característica de este árbol cuando tiene frutos es que tiene como unas bolitas marrones en grupos de 2 o 3 que le dan un aspecto muy característico con esos circulitos marrones que hay en medio de la copa. Luego ya el tronco, como os decía, una vez que está seco, pues le doy unos trocitos de un color un poquito más oscuro, más rojizo, y con eso ya imito bien la corteza del árbol. Y ya el último va a ser un cedro, que es un árbol parecido al abeto, pero que tiene el tronco un poquito menos vertical, menos recto, puede hacer un poquito de ondulación, tiene un tronco muy oscuro, de un marrón casi negro, y tiene las hojas que caen parecidas a la del abeto, pero en este caso caen hacia abajo, no se elevan al cielo, sino que la parte de las hojas de cada rama va cayendo hacia abajo por efecto de la gravedad y quedan como flecos colgando de cada rama. Entonces empiezo por el tronco, que se va a ver bastante a través de las ramas porque tienen unas ramas no muy tupidas y se ve bastante a través. Y luego ya voy haciendo, colgando de cada rama, las hojas que son de un color verde azulado intenso, pero que son mucho menos densas que, por ejemplo, el abeto, que veis ahí a la izquierda,
y son siempre cayendo hacia abajo, van un poquito curvadas hacia abajo. Como regla general son más anchas por abajo que por arriba, pero de una forma menos regular que en el abeto. Con esto ya más o menos tendríamos acabados los 10 árboles. Podéis darle algún detalle de rotulador, de alguna sombrita, alguna rama fina que queráis que vaya en negro y queréis que se marque mejor, como estas sombras del ciprés, alguna rama así muy fina en el sauce, las ramas pequeñitas del pino. Eso ya son detalles muy pequeñitos que tenéis que dar cuando esté seco el dibujo. Podéis dar un poquito de refuerzo a alguna forma, alguna silueta, algunas hojas así sueltas en el olivo, alguna sombra o marcar el suelo en alguno de los árboles. Hay hojas que con rotulador quedan bien porque son muy finitas, con pincel no se consigue tanto detalle, entonces es bueno darlo con rotulador luego. Os voy a poner entonces aquí ya el nombre de cada uno de los árboles acabados por si queréis practicar. Podéis practicar a partir de este dibujo o a partir de fotos que encontréis en internet, siempre intentando simplificar lo más posible las fotos. Entonces tenemos de izquierda a derecha el ciprés, la palmera, el pino, el sauce llorón, el álamo y en la banda de abajo el olivo, la araucaria, el abeto, el plátano de sombra y el cedro. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.